todos los procesos normales de devengar. Sin embargo, claro, retos, desafíos, algunos se quebraron, algunos se enriquecieron, pero ahí estuvo el proceso y la fidelidad de Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿le pido a Dios el pan diario o le agradezco por el pan diario? A ver, uno, que agradezca por el pan diario. ¿Yo le agradezco a Dios por el pan diario o le pido el pan diario? A ver, uno, que agradezca y dos, el que le pida a Dios el pan diario. Amén. Así es. ¿Y por qué así es? Porque Jesús oró así. Jesús oró así. Jesús siempre oró en afirmación de algo que ya estaba hecho. Pero nos confundimos un poco cuando nos preguntan, entonces, ¿oramos al Padre nuestro o no? Porque dice, el pan nuestro de cada día, hánoslo hoy. ¿De acuerdo? Habría que hacer una exégesis si esa oración corresponde a una pregunta precisa que los discípulos hicieron. Juan le enseña a orar a sus discípulos. ¿Por qué tú no nos enseñas a orar a nosotros? Y la oración que Jesús enseña a los discípulos empieza con algo que tenía mucha relación con ellos, que el cristiano no ora así. A ver, un cristiano que todos los días ore, Señor, venga a tu reino de los cielos. A ver, uno que coloque que ore así todos los días. A ver, dos que no. Venga a tu reino. A ver, ¿quién ora así? Dos no, uno sí. Ya no. ¿Se dan cuenta? Es curioso, ¿verdad? Sin embargo, tiene una connotación que se podía colocar para mi vida espiritual. Señor, que tu reino esté en mi corazón. ¿Y por qué es importante esto? Porque este mes ha sido un mes con bastantes cosas que han pasado en mi vida y en la vida cercana de mi casa. Y me he dado cuenta que ese texto que dice que mire que el que está firme, mire que no caiga, aplica para mí, porque a veces creemos que ya sabemos conducirnos en el día a día y nos damos cuenta que todavía fallamos, todavía erramos, todavía se nos van las luces, todavía somos reactivos, todavía. Entonces es una constante el hacernos la figura de Cristo en nosotros. Ustedes saben, amados hermanos, que la relación con Dios es personal. Y muchos de los mensajes que compartimos con ustedes tienen una semillita. Y es que ustedes comprueben eso personalmente con Dios. Casi nunca les decimos, aquí es así, sino que dejamos para que cada uno de ustedes, porque ustedes tienen una relación personal con Dios. Por eso les pregunto, ¿y ustedes cómo lo hacen? ¿Y ustedes cómo viven? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en los últimos 20 o 30 años? ¿Dios ha sido fiel? ¿Dios ha puesto alimento? ¿Dios ha puesto soluciones? ¿Dios ha puesto salidas? Pero nos surge una pregunta, hermanos, sin embargo, en que en esta comunidad seguramente vamos a vivir muchos años y todavía no hemos tenido pues la historia de alguien cercano de esta comunidad que haya partido. Hace unos días una amiga de Medellín que se acercó a nosotros a través del evangelismo murió. Tenía un cáncer terrible, pero tremendo, ¿verdad? La vicisitud hace parte de la vida. No tan cerca, pero muchos de los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que han pasado cosas que no son tan buenas. Perdón que estoy tomando un delicioso café acá. Pero cada día, eh, por aquí que dice, ok,
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero miren el texto, no, pues es que yo ya no la espero porque yo ya la recibí. Los textos a veces nos dejan un poco sueltos. ¿Sí? La misericordia de Dios ya está dada en nosotros. Ya la misericordia está dada, está consumada, está su gracia. Todo está ahí. Somos nosotros los que tenemos que darle vida a eso. A eso que tenemos que darle vida. Porque Él se comprometió ya con nosotros. ¿Alguien aquí tiene dudas de que Él se haya comprometido con la humanidad? Cuando ustedes leen después la historia del diluvio, Él dijo, yo les voy a dar todos esos muchachos. ¿Así lo dijo o no? ¿Alguien recuerda el texto? ¿Qué dijo Él? ¿Les voy a dar qué? Lluvia, sementera. ¿Sí lo dijo así o no? Así lo dijo Él. ¿Alguien aquí ha leído ese texto? Cuando Dios le promete en cabeza de Noé, porque después de Noé es otra segunda historia, es un empezar de nuevo. ¿Qué le prometió a Noé? Que él iba a estar comprometido con la humanidad. ¿Alguien ha leído ese texto? Que Dios iba a dar sementera, lluvia a su tiempo a las personas. Y cuando ustedes leen Hechos, ¿qué dice Pablo a un pueblo que no conocía a Dios? Dice, Dios nunca ha dejado de estar a la altura de quien es Él. Porque aunque la humanidad ha vivido como ha querido, de cualquier forma, sin tener principios rectores espirituales, eso no ha impedido que Dios haya seguido, ¿qué? Fiel. Es una personificación, pues, porque Dios no anda diciendo a este le doy, a este le quito, ¿cierto? Imagínense nosotros un Dios así. Este oró, este no oró, este aportó, este no aportó, como le enseñan en las comunidades. Imagínense un Dios así, a este que vino, a este que no vino. A mí me daría susto. No, es más, yo no calificaría con un Dios así, con un Dios que su misericordia es extraordinaria. Entonces Pablo lo dice que Dios no se quedó sin testimonio. No, que Él estuvo ¿qué? Dando ¿qué? Alimento, sustento, contentamiento, alegría en el corazón. Dios siempre ha estado en esta sociedad y en esta humanidad. Siempre ha estado. Que nosotros no sepamos conducirnos es otra cosa, pero Dios siempre ha estado, ¿verdad? Y el cristianismo tiene que salir del embote mental y entender esta realidad que estamos viviendo. Tiene que entenderla, hermanos. Si realmente queremos que pase algo diferente. Porque es un principio de locura tratar de tener resultados. ¿Cómo? ¿Quién conoce la frase? Es un principio de locura tratar de tener resultados diferentes. ¿Qué? Haciendo siempre lo mismo. Haciendo siempre lo mismo, dice una frase. Pero nosotros aquí la mejoramos. ¿Quién la recuerda cómo la mejoramos acá? Siendo el mismo. Un poquito diferente, ¿no? Es, es imposible tratar de tener una mejor familia siendo el mismo. Es imposible tratar de tener mejores resultados siendo el mismo como yo puedo contar mi historia, disperso, desenfocado, emocional. Siendo el mismo, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Porque ¿qué es el hacer? El hacer es el resultado de lo que yo soy. El resultado del hacer, yo solo hago lo que yo soy. De hecho, mis acciones son el reflejo de lo que yo soy. Eso no miente. Por eso les decía hace un momento, me descubro que aún estoy lejos de ser esa versión que Cristo ha puesto como modelo, aunque a veces uno puede pensar que ha avanzado mucho. A veces nos dejamos secuestrar por las interpretaciones del entorno, por las influencias del entorno. Y aunque eso me causa una especie de sensación de nostalgia, a la vez me impulsa a decir gracias por todo, porque entiendo
que todavía largo trabajo me resta por recorrer para poder ver a ese Cristo formado en nosotros, en la manera de vivir y de comportarnos en el día a día. Entonces, si nos preguntáramos, recuerden que es bueno preguntar porque las preguntas nos expanden la forma de pensar. Les voy a dar vida y se las daré en abundancia. Ser para, así es. Aquí están escribiendo textos bonitos. No somos consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero recordemos que la literatura judía respondía a una realidad judía. Recuérdenlo. Recuerden lo que a veces tenemos que aprender, a que los textos deben tener una aclaración cuando lo queremos aplicar. Porque los enemigos de esta generación no son los mismos de la época en que estaba Jesús. ¿Ustedes lo recuerdan? O el rey David. Cuando el rey David salía a las batallas, ¿salía a qué? Les pregunto. A ver, ¿quién me ayuda? ¿A qué salía el rey David en las batallas? ¿A qué? ¿A desvivir gente? A matar. ¿Cómo les parece? ¿A qué salía el rey David? A matar. Así era. Entonces hay que aprender a separar una cosa de la otra y a entender que yo puedo hacer una aplicación de un texto, como lo dice Corintios. No sirven como enseñanzas. ¿Recuerdan cómo se victoriaba a Saúl cuando llegaba de la guerra? Llegaban de la guerra, ¿cómo le cantaban a Saúl? ¿Quién lo recuerda? ¿Saúl qué? A ver, Un mató a los 1000 y el otro gastó 10.000. ¿cómo les parece? Y nosotros aquí, y Gior peleó con 3000, peleó nada más, se disgustó con 1000. Y en esa época era Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Entonces, como que el cristianismo queda como que, a ver, descuartizo la escritura para traer lo que me conviene para aplicarlo en esta humanidad presente. No, hay que entender que ellos vivían en una cultura distinta. En una cultura distinta. Era normal que en los pueblos antiguos las personas sacrificaran a los hijos. Eso era normal en la mayoría de las culturas. Entonces, si usted se pone a hablar con alguien de la Biblia y él le dice, como me contaba ayer alguien, que alguien no creía en ese Dios que le dijo a Abraham que matara a su hijo. Yo le dije, yo no me voy a preocupar si eso fue verdad o no fue verdad. Yo lo que quiero es que hoy los Isaás míos son la arrogancia, el ego, la soberbia, la ambición desmedida. Esos son mis Isaás. Para mí eso es una enseñanza para esta época. Porque si entramos nosotros a explicarle, no, era que Dios le dijo que lo matara, y entonces viene un ateo allá a decirnos, uy, pero entonces ese Dios tan extraño, ese Dios tan bueno, amoroso, y ese Dios que dijo que cada uno cogiera la espada y matara a su hermano, al que encontrara. Sí lo han leído, ¿verdad? Entonces uno se queda como, ese Dios es peligroso. Ayer hablaba con Pili y me decía, ese Dios castigador, ese Dios. Esas historias que están registradas quedaron registradas en un contexto cultural. Y así, cuando ustedes leen muchos de los salmos de David, David que decía, 1000 y 10.000 caerán a tu mano derecha. Los han leído. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado de mí? Mis enemigos quieren matarme. Era una circunstancia que él vivía porque él andaba corriendo por las montañas. Aún lo quería convertir en un pincho para asarlo, atravesarlo en una lanza. Hoy nosotros vivimos en otra realidad y nosotros vivimos en otro contexto. Vivimos en épocas distintas, donde nosotros, incluso solo con conversar, nos vulneramos, solo conversando, nada más. ¿O estoy equivocado? Les pregunto. Solo actuando en el día a día, solo descubriendo los intereses en el día a día, solo aprendiendo a conocernos, solo interactuando, a veces nada más sin tener intenciones de nada
somos distintos, vivimos una generación distinta. Así que nosotros debemos aprender a vivir de acuerdo a esta generación y entender, como Pablo lo dijo, a mí como perito me tocó explicar cosas, voy a parafrasearlo. Él dice, yo como albañil y constructor de este edificio, tuve que empezar a edificar con enseñanzas que se ajustaran a la realidad que el apóstol Pablo estaba viviendo. Por eso ustedes no ven a Pablo nunca hablando de que él pedía diezmos, porque Pablo entiende que el diezmo correspondía a una cultura judía. Pablo hablaba de ofrendas, donativos, servicios, frutos y servicios, y hasta gracias. Pero él como judío ya entiende que esa no es la forma para esta nueva generación, que las personas sí debían aportar, por supuesto. Leanlo, que está muy claro, en Corintios. Él reconoce a los filipenses porque lo mantenían. Le dicen, si en alguien he encontrado en qué apoyarme ha sido en ustedes. El texto que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es porque él estaba hablando que a veces tenía carencias financieras para su ministerio y los de Filipo eran los que le aportaban. No es que Pablo no enseñara eso, pero Pablo ya sabe que él no puede enseñar cosas que vienen bajo una legislación judía. Y empieza a hablar, lean y verá, ustedes se van a dar cuenta allá en 2 Corintios, donde Pablo habla de frutos, servicios, gracias, donativos, porque él tenía que colocar en el contexto el mensaje que vivía esa generación. Por eso a veces nos confrontamos un poco porque esos textos mal interpretados generan, obviamente hoy, una carga religiosa de convertir la fe en una doctrina cultural. Yo sé que, por ejemplo, en algunos países donde hay obras misioneras, uno ingresa a esa obra misionera a un servicio y uno cree que está en una ciudad de Colombia, porque lo que se lleva es la cultura como modelo de predicación. Y el modelo de Dios es esa cultural, porque entonces, ¿qué hacemos con los indígenas que creen que se visten de una manera? Entonces, nosotros debemos aprender a vivir en esta época y en esta generación. Noten que ustedes dijeron, yo creo que Dios me va a dar el pan, me va a dar el pan todos los días. Yo oro así, Señor, gracias, porque tú eres bueno. A veces me emboto y digo, no sé para dónde ir, Señor. Ahí es donde yo oro, oriéntame. Ahí es donde yo le pido a Dios que me dé. Cuando mis recursos no alcanzan, como, Señor, ¿cómo manejo esta situación con mi hija? ¿Cómo manejo esta situación con mi esposa? Ahí es donde yo no alcanzo. Entonces ahí es donde le digo, aquí es donde te necesito. Porque hay otras cosas que yo las puedo resolver, pero hay cosas que yo no las puedo resolver, como para entender cómo puedo manejar una situación. Y ese es el modelo de Jesús. Estaba revisando el modelo de oración de Jesús. ¿Cómo oró Jesús? ¿Cómo oramos nosotros hoy? ¿Nosotros qué pedimos hoy? ¿Por qué pedimos hoy? ¿Verdad? Nosotros somos de Occidente. No tenemos la cultura que tiene una nación como Israel, que Dios les dio instrucciones hasta sobre cómo comer, cómo convivir para que ellos pudieran vivir. Imagínense, 2.600.000 personas andando en el desierto. ¿Qué potencial de pandemias pudiesen tener 2.600.000 personas andando en un desierto? ¿Qué van a imaginar ustedes? Así que Dios les dijo, mire, cada uno ande con una estaquita, porque cuando allá no existe corona, sanitarios corona, ni nada de eso. Anden con una estaquita y hagan lo propio. Coman algunos alimentos y algunos no los coman. Él les daba instrucciones. ¿Dónde están los 10 factores contaminantes? Los dedos. Él daba instrucciones, lávense las manos. Él quería que ese pueblo aprendiera a vivir sano. Nosotros no. Nosotros aquí arrancamos a vivir, y lo hablaba con mi mamá estos días. Esta generación, yo soy entre los jóvenes, entre los jóvenes y los jechoncitos, con 54 almanaques, pero a mí todavía me alcanzó la cultura de que yo quiero envejecer sano, porque yo quiero envejecer sano, hermanos.
porque yo he visto cercanos como mi familia, mis propios suegros, que ellos no tuvieron la cultura de comer sano o de hacer un poquitico de deporte, y hoy el solo hecho, escuchen esto, de que una persona caminara media hora, nada más, ¿cuántos problemas de infartos, de artritis, de miles? Ustedes lo saben. Pero aún así, por esas patologías que fueron el resultado de ¿qué? ¿Del diablo? ¿De Dios? ¿O de los hábitos? Les pregunto. A ver, alguien que abra el micrófono. Esta realidad que vive de salud hoy la generación de los padres nuestros, ¿obedeció a qué? Les pregunto. ¿A procesos qué? Culturales. Punto. Y eso no lo podemos desconocer. Y hoy cuando oramos, debemos orar para que haya una intervención de sanidad. Algo que yo creo que sí debemos hacer por la fe. Pero también debemos entender con sabiduría que no podemos colocar una impresora aquí y decir por la televisión, manden todas las oraciones que oramos. Hermanos, manden todas las oraciones. ¿Sí han visto programas así? Manden todas las oraciones que oramos, porque no funciona con Dios así. Y eso lo debemos entender. Y yo les pregunto, ¿cuántos años de vida tienen ustedes? 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Y ustedes han visto cómo funciona Dios? ¿Tienen experiencia de cómo opera Dios? May nació en el cristianismo. Él debe de tener claridad de cómo opera Dios, cómo responde Dios. ¿Cuántos llevan aquí muchos años en el cristianismo? ¿Cuántos? William Manrique lleva 25 años, no sé cuántos. En esos 25 años él debe saber, hoy debe saber cómo opera Dios, cómo responde Dios. Porque la respuesta de Dios no es que todos se sanen, porque o aquí a todos que han orado se les han sanado todos, les pregunto. O algunos se nos han ido aunque hayamos orado. A ver, participemos, les pregunto. Hemos orado por personas y entonces vamos a decir que Dios no nos oyó porque no fueron sanados, les pregunto. Hace poco murió una prima nuestra. No, por supuesto que no, no, es de acuerdo a la voluntad de Dios y es cada uno con Dios, en comunión con Dios, de acuerdo a cómo sensibilices al Señor en la oración. Eso es maravilloso porque experiencia propia, yo sí he sentido su mano cuando yo he estado enferma y le he orado y le he dicho que no, yo soy muy frágil para ir a los hospitales y él ha escuchado mi oración y él me ha sanado. Él es maravilloso. Entonces, en otras ocasiones sí hay que acudir a la ciencia médica y él a través de la ciencia médica le sana. Y a veces cuando le dicen a uno, ore por mí, pero el que más tiene que orar es uno mismo, desde el corazón, sensibilizárselo al Señor. Eso es de allí. Hola Cecilia. Gracias por tu participación. Para mí Dios ha sido mi sanador. ¿Para alguien más aquí también? Para mí, yo me he visto en unas... Amén, amén. Y yo he dicho, gracias Dios. Gracias. Amén, amén. Pero Juanito hace poco, ya le mandan cartas de allá del hospital, Juanito, ¿cierto? Pero está bien, está bien. Pero ¿qué sucede con esto? Que yo también he estado en la mesa del cirujano y yo le he dicho a Dios, yo no sé si regrese, de verdad. Si a Dios se le antoja, es que esto libera al cristianismo. Señor, cada día, si hoy puedo vivir, viviré en plenitud. Si tú tomas la decisión de llevarme a cenar contigo al reino de los cielos, ¿quién puede impedir eso? Les pregunto. Pero si me dejas otros días aquí, como decía Pablo, ¿cuáles eran las oraciones de Pablo? Estoy entredicho, no sé qué sea mejor, si estar ya en la presencia del Señor, ¿cierto? O quedarme aquí,
porque él ya había llegado a un nivel de conocimiento donde para él morir no era una pérdida. A ver, alguno de ustedes que se sepa este versículo de memoria, a ver quién se lo sabe, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién se sabe ese versículo? A ver, uno ahí. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quién se sabe ese versículo? ¿Qué dice la otra parte del versículo? Y el Y el morir es morir ganancia. ganancia. Y el ¿En morir es serio? ganancia. ¿En serio? Les pregunto así como un poquito. ¿En serio? Les pregunto, ¿en serio? Para nosotros, ¿es una fe así? La verdad es que no. No nos podemos engañar. Y tampoco para mí, ni para ustedes. Pero eso quiere decir que nos puede estar faltando un nivel de comprensión para entender las cosas. Y estamos viviendo una generación, hermanos, una generación envenenada e intoxicada por la industria alimentaria. Esta generación en especial. ¿Y qué va a suceder con las próximas generaciones? Les pregunto. Con la alimentación que está teniendo hoy, les pregunto. ¿Va a disminuir la enfermedad, la obesidad o va a aumentar? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Si seguimos con estas dietéticas que estamos teniendo. Y esas cosas son cosas culturales y sociales. Son cosas que van a estar ahí. Por eso es tan importante que nosotros entremos en acción. Entremos en acción. Las iglesias, las primeras iglesias que llegaron en Colombia, no sé quién recuerde la cifra, yo creo que de pronto los que llevan 25 años en adelante. Pero las primeras misiones que llegaron a Colombia llegaron hace casi 100 años, 96 años. Llegaron hace como 100 años. ¿Alguien tiene el dato? Asambleas de Dios, la misión de Corson, entiendo que lleva como 90 años, cuando llegó con el papá. Sí, los adventistas, los pentecostales, llevan como 90 o 100 años. ¿Están de acuerdo con eso? Que lleva como 100 años más o menos, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, nosotros los que estamos vivos en esta época, en estos 100 años, lo que pasó sería lo que Dios quisiera que pasara con estas obras misioneras. Sería, muchos de nosotros pues tenemos buenos hogares, nos movemos en una fe, siguen pasando cosas en los hogares, por supuesto. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer hoy, que quizás no la hacemos, es la siguiente. Vamos a ver qué tan desafiante es. Déjenme plantearla. Es una pregunta cruda, dura. Hermanos, de aquí en adelante, en otros 100 años, seguirá igual. Un que otro grupo se levantará y seguirá creciendo en la fe. Dentro de eso, muchos serán vividores y modelos que simplemente llevarán un mensaje con intereses personales. Pero en esos 100 años se levantará un grupo que va a transformar las naciones y que va a lograr hacer un impacto social y va a lograr hacer algo tan grande que se marcará la diferencia. O les pregunto, ustedes desde su conocimiento, mirando los últimos 100 años hacia los últimos 100 años, ¿qué creen ustedes que pasará? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Les pregunto. Nos tenemos que alejar un poquito de la escatología porque el momento que está viviendo Israel en este momento pone la escatología bíblica muy lejos, porque la escatología bíblica, es decir, últimos tiempos, tienen que ver con un Israel acorralado y a punto de ser destruido por todo el mundo, pero ahora estamos ante todo lo contrario, a Israel inspirando a que todo el mundo ataque a unos pocos. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con lo que nosotros predicamos y profesamos, y en los muchos púlpitos se profesan de que este es el mensaje para transformar a la humanidad, para que llevemos paz a la humanidad? Entonces les pregunto, ¿qué pasará en los próximos 100 años? Yo me he dedicado a preguntarme eso. Vamos a suponernos, hagámonos 20 años. Mire, ¿saben cuántos años llevamos aquí? Aquí está Marquito, Víctor,
A ver quiénes son los que llevamos más tiempo aquí. Capillo estaba por ahí. Los que llevamos como 7 años aquí. Marquito, Víctor, Carito. ¿Quiénes más están por aquí que lleven? Mai. Creo que somos este grupito. Chepita. Nosotros llevamos más o menos 7 años desde que empezamos acá, en este proceso. ¿De acuerdo? En estos 7 años, ¿creen ustedes que pueden pasar otros 7 años con los resultados similares a los que tenemos? Les pregunto. La respuesta es simple. La respuesta es simple, ¿verdad que sí? ¿Qué puede pasar en otros 7 años que crezcamos un poco más? ¿Verdad? Ahora ya estamos, vamos a suponer que ya estamos en 7 años más. ¿Creen ustedes que pueden pasar otros 28 años, otros 14? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante preguntarnos esto? Porque nosotros no estamos preguntándonos para dónde vamos, ni qué va a suceder, ni cómo nosotros pudiésemos llegar a hacer algo que lograra realmente impactar la sociedad. No lo estamos haciendo. Y cuando nosotros no tenemos claridad sobre qué queremos hacer, ni qué impacto queremos lograr, los años pasan y pasan y pasan y pasan. Y las sociedades no logran ser impactadas. Con un mensaje tan poderoso como el de Jesús, con muchas comunidades, con muchos líderes dirigiendo grandes organizaciones y sin lograr tener el impacto que deberíamos tener en nuestra nación. Es un poco extraño porque nos pareciese ser que el Dios de los malos es más poderoso que el nuestro. Pareciese ser. ¿No les parece a ustedes? Como que uno dice, venga, pero luego no nos dijeron que nosotros somos los hijos de Dios y que nosotros somos los que somos los bendecidos y nosotros somos los que estamos bien y nosotros somos los que estamos haciendo. Entendiendo primero que bendición para Dios es más amplio que para el humano que siempre piensa que es lo material. ¿Qué podemos identificar? ¿Por qué es importante conversar de esto? Para que los que estemos aquí pensemos, no actuemos ciegamente. Los que tienen aquí, que la mayoría somos mayores ya y tenemos años, yo miro hacia atrás. Yo conocí el Evangelio hace 40 años. Yo conocí el Evangelio hace 40 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 40 años desde que yo lo conocí? Yo hago un análisis, cómo suceden las cosas. Ahora tú haz un análisis de tu vida y de las cosas, sí, que pasan. Entonces, lo importante es que nosotros podamos entender el poder de este mensaje y el poder de lo que nosotros podemos hacer y soñar y actuar para que podamos impactar realmente esta sociedad. ¿Qué pudiese llegar a pasar? Pensemos en nosotros nada más que estamos aquí, pensemos en nosotros, que han pasado 20 años y no estamos, yo no sé ya cómo será en 20 años nosotros. ¿Cómo seremos nosotros en 20 años? ¿Estás puesto a preguntarte alguna vez? Igual ya van 7, no faltan sino 13. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Verdad? ¿Qué herramientas estaremos usando? ¿Cómo nos estaremos conectando? ¿Qué idea hay en nosotros sobre impactar y trastornar esta sociedad? ¿Qué hay? ¿Y hacia dónde nos estamos moviendo? Quizás yo tampoco lo tengo claro. Yo todavía no tengo claro cómo se irá a desenvolver esto. Como la persona que, digamos, que está como con una responsabilidad de entender cuál es el propósito de este ministerio de Generación Cristo. Creemos en una red de apoyo, creemos en procesos de transformación individual. Sin embargo, estos días he estado muy pensativo, muy reflexivo por entender
yo les compartía un video sobre Apocalipsis, sobre la película Terminator. No lo vamos a lograr, dice en el video. No lo vamos a lograr. La raza humana. No lo vamos a lograr. Y dice una máquina, es que está en la naturaleza de ellos destruirse. Es la naturaleza humana. Quiere decir, queridos amigos y hermanos, que si nosotros empezamos a creer que somos protagonistas del cambio, protagonistas de algo nuevo que va a suceder, nosotros debemos tanto orar por eso como actuar por eso, para que tengamos claridad a qué dedicamos nuestro tiempo. Estaba recordando una frase que la atención debe estar bien enfocada, ¿cierto? El esfuerzo debe estar bien enfocado y la energía debe estar concentrada en que podamos hacer las cosas que corresponden. Pensaría que si hoy, por alguna circunstancia, hoy fuera el desenlace final de todos los que estamos aquí, que dijeran, se acabó hoy, chicos, ahora apenas terminemos este mensaje, ya se acabó el chance para nosotros en esta dimensión, por lo que cualquiera quiera interpretar, porque se instauró el reino de los cielos, por lo que haya sido, pero ya hoy se acabó el list, el chancecito, se acabó la oportunidad. Listo, chicos, nos vamos a encontrar ahora con el Señor en un ratico, apenas se acabe este servicio. ¿Cuál sería la sensación que tendríamos nosotros? ¿Cuál tendrías tú? ¿Cuál tendría yo? ¿Qué pasaría en ese momento? Ni siquiera es mañana, ya no hay chance de hacer nada, de nada. Terminamos el servicio y el desenlace de los tiempos, según las teologías, el desenlace de los tiempos. ¿De acuerdo? Y lo importante de esto, de una generación, es que una generación empiece a cuestionarse, una generación empiece a pensar y a entender la probabilidad de lo que podemos hacer, sabiendo que en mi vida, aunque todavía tengamos tantas cosas por mejorar, tantas arrogancias por controlar, tantas cosas por conquistar, también debemos ser conscientes que Dios ha hecho en nosotros grandes cosas. Y eso es algo que yo quisiera que fuéramos conscientes. Y en el tiempo que llevamos aquí, la pregunta es, ¿ha hecho Dios grandes cosas en nosotros desde que estamos en este grupo? Les pregunto. ¿Ha hecho grandes cosas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conciencia, de conducirnos? ¿Ha hecho algo realmente, aunque muchos de nosotros viniéramos de una comunidad y lleváramos muchos años? La pregunta precisa es, amigos y hermanos, ¿realmente ha valido la pena estar en esta comunidad? ¿Hemos logrado hacer diferencias? ¿Hemos logrado tener cosas sustentables, es decir, cosas que cambiamos? ¿Hemos logrado ser otras personas? ¿Hemos logrado mejorar nuestra emocionalidad? ¿Hemos logrado mejorar nuestra relación de familia? ¿Hemos logrado crear nuevos hábitos? Si esa respuesta de todos los que estamos aquí es afirmativa, quiere decir que hemos estado caminando por una fórmula que es la que Dios quiere que se aplique y que lo que tendríamos que hacer no es más que duplicarla. Personalmente he escuchado historias de algunos de ustedes donde decían, vivir en esta casa era casi un infierno, pero ahora hasta nos escuchamos, ahora hasta vamos a los parques a almorzar, ahora hasta salimos juntos, ahora hasta nos comprendemos. Y antes íbamos a una iglesia, pero no sucedía eso. Entonces, si eso es un 1 hoy, si todos los que estamos aquí, hoy domingo, pueden colocar un 1 a decir, realmente en mí ha pasado algo diferente, que agradezco y que valoro. Hagamos una pruebita, porque si eso lo logramos identificar, lo que quiere decir es que sí tenemos algo que están necesitando las familias y nosotros ya lo tenemos y nosotros lo estamos experimentando y lo estamos viviendo. Y hemos aprendido a pedir perdón cuando nos equivocamos. Y hemos aprendido a reconocer que fallamos, que somos humanos. Hemos aprendido a amar al prójimo. Hemos aprendido a entender que el problema no está allá, sino en nosotros.
A ver cómo está ese chat. Uno. Ah, bueno, pero solo los tres han votado. Pero ya lo han hecho. Para que hay una manito levantada. Eduardo, ¿ibas a comentar algo? Sí, señor. Respecto a la utilización de la estrategia apocalíptica o escatológica que yo comentaba ahora, que algunas organizaciones utilizan con el ánimo de atraer y de solicitar o de solicitarle a la gente su conversión dada la proximidad de ese hecho extremo, llamémoslo así. En primer lugar, nadie lo sabe. Y utilizarla como herramienta, como ha sucedido con algunos pastores que han hecho hasta suicidar personas. Para el año 78, el pastor Jim Jones en una isla causó un suicidio colectivo porque ya venía el reino de Dios y porque ya se iba a acabar el mundo. Y lo que vivieron las personas que estuvieron en la época, por ejemplo, muy reciente de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos pensaron que el mundo se iba a acabar, definitivamente. Menos mal que no lo sabemos, porque qué tal que tuviéramos una leve sospecha o una idea, así sea vaga, de cuándo puede ser ese cuándo. Entonces, utilizarla, supeditar ese hecho a la conversión o cambio o transformación o todo lo que hemos aprendido acá, porque la respuesta es sí, también a la pregunta de si se ha logrado el cambio y se han logrado transformaciones en las personas, supeditarlo a una cronología de un hecho que muy claro y explícito está en la Sagrada Escritura de que no lo sabe nadie. Entonces, puede crear una limitante muy fuerte de decir, pero ¿para qué voy a cambiar si esto ya se va a acabar? Apaga y vámonos. No tiene sentido, no tiene sentido. Y quien lo utilice es un manipulador, y ahí sí, mejor dicho, la tiene que ver con el de arriba, porque el que lo utilice para lograr ese cambio está totalmente equivocado. El cambio es desde adentro. El cambio no tiene que ver con circunstancias espaciotemporales, sino tiene que ver es con la transformación del ser interno. Es lo que hemos aprendido acá. Mira que yo no lo había visto de esa manera. Y gracias por enriquecerme con ese comentario. Yo no lo había visto de esa manera, que puede generar una sensación de si esto ya se acabó, de si esto ya no tiene solución porque esto es del maligno. Pero si además de eso le ponemos la idea de que es que no va a ser aquí sino allá, entonces nadie hace nada acá. ¿Cómo les parece? Sin embargo, si escuchan las oraciones de las comunidades, están enfocadas en para allá o para acá, les pregunto. A ver, les pregunto. para allá. Escúchenlas y verá que son para acá, la mayoría de las oraciones que se hacen. La mayoría de las oraciones que hacemos, no estoy diciendo que esté mal, la mayoría de las oraciones que hacemos, las hacemos ¿por qué? Porque alguien mejore su salud acá, porque una familia se organice mejor acá, porque las cosas Así. salgan mejor acá, porque tengo un trámite de herencia, visa, proceso acá. ¿Se dan cuenta? ¿Estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Entonces, No, es extraño en para nada. en la comprensión de la fe, es donde tenemos que sacudirnos un poco para entender en qué estamos creyendo. Y no estamos diciendo, ya aclaré que no está mal, que yo pueda poner dentro de mis limitaciones mis oraciones a Dios, dentro de las necesidades de mis hermanos a Dios. Es que simplemente haya realmente un equilibrio y una claridad por lo que debemos hacer. Porque lo que ha venido sucediendo, yo les decía hace un momento, si nos quedamos 40 personas acá, que hemos hecho hoy lo que hemos podido transcurrir, lo que yo he podido experimentar. Hoy siento tristeza, les cuento, siento tristeza en mi corazón cuando pienso que alguien puede estar mal por una actitud mía. Yo jamás hubiese sido capaz de pensar eso antes. Jamás en mi vida hubiese sido capaz de pensar eso. Pues que.
Pero hoy con este mensaje empieza a hacernos realmente sensibles, a entender las necesidades de las personas. ¿Me escuchan bien? ¿De 1 a 5 escuchan algo de fondo? ¿O está? Entonces, es importante que le demos la importancia a este mensaje porque puede que no estemos siendo conscientes de lo valioso que tenemos y de la oportunidad que tenemos de poder realmente impactar a la sociedad. La pregunta, ¿cuál sería la motivación? No, es que necesitamos crecer. Bueno, pero no debería ser eso la motivación. Ese debería ser un resultado. El resultado es que si nosotros aquí entendemos que este mensaje está impactando vidas, nos ha librado del estrés, a algunos de depresión, de miedo, de ansiedad, de angustia. Quiere decir que muchos lo están necesitando urgente hoy, se los digo. Y yo estoy seguro, porque lo he hablado con ustedes, que para muchos de los que estamos aquí, hemos conquistado muchas de esas esferas y tenemos hoy una experiencia propia, una realidad propia. Quisiera que colocáramos un recuerdo de por qué oró Jesús. ¿Cuáles fueron las motivaciones que Jesús, por qué oró? Cuando leemos la oración de Jesús en Juan 17, lo que se llama como la oración sacerdotal, Jesús oró inicialmente por la unidad de él como representante de la humanidad ante un Padre. Y dijo, para que seamos uno, que esa debería ser la primera oración nuestra, que yo sea uno con Cristo. Recuerden que las figuras y las experiencias de Jesús tenían como objetivo que nosotros aprendiéramos a dirigirnos a Dios. No tanto por la condición de lo que Él fuera, sino para que nosotros aprendiéramos eso. Así que si la motivación principal de la oración de Jesús es que yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Es que yo del Padre he salido para que sean uno como tú y yo. De la oración central de nosotros debería ser la misma, que Cristo y yo seamos uno. Esa debería ser la primera oración. Porque les pregunto, ¿qué sucederá en la vida de alguien que ore y se esfuerce? Porque hay que esforzarnos, hermanos. No va a venir el Espíritu de Dios a cambiarnos. ¿Qué? Pero les pregunto, ¿qué sucedería en la humanidad si nuestra oración y nuestro esfuerzo y nuestro objetivo fuera ser uno con Cristo? ¿Cómo serían nuestras acciones, las reacciones? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? Es imposible que no diéramos amor. Es imposible que no fuéramos tolerantes. Es imposible que no fuéramos humildes. Porque Cristo ha sido formado en nosotros. Y esa era la oración de Jesús. Que sean unos, para que ellos también sean uno. Para que yo sea uno con Cristo. Para que tú seas uno con Cristo. Y cuando todos somos uno en Cristo, cuando ponemos nuestros intereses, nuestras agendas, que a veces nos engañan nuestras intenciones y motivaciones, y personalmente hablo por mí, a veces tenemos demasiados intereses personales que no son tan genuinos, aunque nos pueden parecer que sí, pero estoy hablando de mí. Trato de identificarme. Yo dedico tiempo a entenderme, pues yo cómo pienso, yo cómo actúo, yo cómo reacciono, para poder, porque yo no sé cómo reaccionan ustedes, yo solo me puedo reconocer a mí. Y los que tengo cerquita a veces veo cómo actúan. Yo le digo a mi esposa, amor, yo ya te conozco. Yo le digo a ella, yo ya te conozco. Yo ya sé qué cosas te sacan los ratones, qué cosas te gustan. Pero cuando somos conscientes de que tenemos que mejorar, porque el mensaje nos está impulsando, el mensaje nos está impulsando, al punto que un mensaje como este debería ser tan diáfano que no deberían haber intereses personales, sino el deseo de dar el mensaje a muchos, para que muchos encuentren la paz,
la tranquilidad. Personalmente, yo considero que hoy en mi vida, se los digo, con tantos años que yo llevo en este camino, creo que la época donde yo he entendido qué es la paz es esta. De verdad, se los digo. Y debo reconocer que muchas de esas consecuencias por las que no tenían paz, ni Dios tiene la culpa, ni un supuesto agente del mal. El responsable directo lo tengo aquí al frente, soy yo. Hoy lo reconozco. Porque Dios dejó instrucciones precisas que hacen parte de la vida. Entonces, la oración de Jesús. Ahora miraremos un poco las oraciones de Jesús. Pero en la oración sacerdotal, la oración de Jesús es la unidad de Cristo en nosotros y después de nosotros en Cristo, para que sea la forma de convivir y de relacionarnos. Que llamemos a lo blanco blanco y a lo negro negro. Que seamos capaces de entender que ustedes se pueden equivocar y que yo también me puedo equivocar. Pero eso no debe decir que eso va a afectar mi actitud porque es mi hermano. Como pasa en la casa, uno con los hermanos se pelea o no, pero del chico uno vuelve y se contenta. Pero es triste que los hermanos se peleen o nos peleemos y digamos, no estoy, no vuelvo, no vengo, no hago por eso. Qué lamentable. Quiere decir que algo no está haciendo bien en nosotros. Entonces Jesús oró por eso primeramente. En la oración de Juan 17. También porque oró por los que estaban, para que permanecieran. Porque es importante que alguien que haya logrado avanzar no se devuelva. Qué triste, hermanos. Qué lamentable que alguien se devuelva. De verdad, es lamentable. Por eso Pablo decía, mire, si una persona piensa que es débil en la fe, que porque usted hace algo, ese es malo, no lo haga por ese débil. Pablo entendía ese valor. Porque, hermanos, ¿qué somos nosotros? Les pregunto. Seres proyectos, frágiles, egoístas, sensibles, salameros. Eso somos nosotros, somos tan... ¿Por qué les hablaba de la generación anterior a la nuestra? Es que en esa época tocaba salir a matar gente. Cuando Goliat se paró allá ante el pueblo de Dios, eso no fue en una convención, en un estadio gritando, todo lo puedo en Cristo. No, era 40,000 soldados muertos del miedo porque un enemigo les dijo, a ver, ¿quién está a la altura de mi desafío? Y les costaba la vida. Ahora nos cuesta un poco de esfuerzo, un poco de ego, un poco de qué. Hagamos la prueba. Pero aún así no somos tan fáciles de conquistar. Es más fácil conquistar. A David le fue mejor conquistando los gigantes de afuera. Los gigantes internos de David siempre lo doblegaron. Y esos son los que me doblegan a mí. Esos son los que me doblegan a mí. Mis gigantes internos. ¿Por qué más oró Jesús? Exactamente. Oró primero porque fuéramos uno en Cristo. Porque eso nos asegura un carácter y una identidad. Es imposible no portarse bien, al menos no tenerlo en el radar con ese nivel de carácter interno dentro de nosotros. Dos, por los que están. Ánimo, hermanos. Y de verdad se los digo de corazón. Ánimo. No desmayen. Por favor, perdonen cualquier desacierto. No podemos permitir que alguien desmaye por alguien. Yo llevo he tenido aprendizajes aquí. Aprendizajes, 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 aprendizajes. Y cada día debemos corregir entonces cómo debemos actuar para no ser la oportunidad de la debilidad de alguien. Porque Jesús dijo, oro por los que están, por ustedes, para que los guarde del mundo, del sistema. Porque el sistema nos corrompe, el sistema nos degrada, el sistema nos vulnera. Pero Jesús oró por algo. Tercero, ¿quién cree? ¿Quién lo recuerda por qué
oró Jesús? A ver. Por los que habían de creer. Pero dio gracias, no pidió. ¿Se dan cuenta? El modelo de oración de Jesús. El modelo de oración de Jesús era gracias. Ténganlo en cuenta. Primero, el modelo de oración de Jesús, como para irlo consolidando, estaba enfocado a que él tuviese una comunión con Dios muy fuerte. Siempre fue así. Por eso dice que se alejaba a orar. Se iba solo a orar, porque él necesitaba esa introspección. No puede, o al menos alguien que quiera tener claridad de su relación con Dios, no puede, es decir, si en su agenda no hay estos espacios, es necesario que los hagamos. Hay momentos en los que todos necesitamos sacar un espacio y no porque estemos mal siempre, porque el cristianismo tiene que cambiar el lenguaje. Siempre que abrimos un servicio es, ¿cuáles necesidades tienen ustedes? Oye, pero ¿y las buenas? También hay buenas. No es solamente necesidades. Las gracias también. Jesús siempre daba gracias. Es el lenguaje. O como me decía un hermano hace unos días, es que no merecemos nada. Yo no era digno. Pues hermano, ¿qué vamos a poder avanzar a alguien que no merece nada y que no es digno de nada? Les pregunto. Es una carga muy grande. Es una carga muy grande. Jesús sacaba mucho tiempo para fortalecer esa relación con Dios. Estoy contándoles que Él quería dejarnos a nosotros el modelo. Esos momentos de soledad con Dios, de introspección profunda, donde le agradecemos, gracias Señor. Yo no sé si a ustedes les pasa que son momentos bonitos, donde uno dice, Dios, gracias. Y lo sentimos como una necesidad vital. Eso no puede faltar porque eso es lo que nos relaciona con Él. Y esa oración debe ser más de ti en mí y menos de mí. Ayúdame a ser como tú. Esa debe ser la oración central de un cristiano. Ayúdame a ser como tú. Para que quiero que seamos uno, como Pablo lo expresaba. Es la oración central de Jesús en esta oración sacerdotal y cuando empezó su ministerio. Pero las oraciones de Jesús siempre estaban enfocadas en las gracias. Gracias cuando partió el pan para repartirlo en los 4,000, los 5,000. Gracias cuando resucitó a Lázaro. Nota que él dijo, gracias porque sé que siempre me oyes, gracias. Y gracias por los que van a creer. Imagínense, Jesús ya daba gracias por los que iban a creer. No estaba pidiendo por los que iban a creer, daba gracias por los que iban a creer. Gracias porque ya me sanaste. Gracias porque ya me supliste. Gracias porque ya me diste tu bendición. Era la forma de orar de Jesús. Léanlo, repásenlo. Él daba gracias. Porque el que pide todavía no ha recibido. Claro, cuando salen nuestros hijos, por ejemplo, estos días que han pasado episodios con nuestros hijos, yo realmente no quiero pedirle a Dios que los guarde. De verdad. Yo les digo, gracias porque los guardas. Yo oro así. ¿A ustedes cómo les gusta orar? Señor, te pido que los guardes. No, yo no oro así. Yo te digo, gracias porque siempre los guardas. Gracias porque siempre los bendices. Gracias. Gracias por cada hermano que está aquí y que permanece, porque seguramente ustedes también tienen sus propias luchas, sus propios desafíos. ¿Por qué estoy predicando de esto? Porque hay personas que en mi lenguaje de predicación parece que yo dijera que no hay que orar y que no hay que tener fe, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que orar es una actitud constante, no es a raticos. El actuar es una oración. Ayer que estábamos con unos amigos, yo les contaba que no existe nada más agradable que uno almorzar y sentir esa sensación de placer y quedarse uno un ratico con los ojos cerrados diciendo gracias, gracias por esto, este bienestar, esto que yo siento tan rico.
Y hay momentos en los que hay que decir, Señor, aquí es donde entras tú, cuando yo no sé manejar Y hubo un momento en temas. que quiso dormirse, sí, pero A silenciar un poquito los micrófonos. Hay aspectos en los que yo no tengo el control. Es en esos aspectos donde yo necesito de Dios. Pero Jesús oró por gratitud. Primero, ¿por cuál? Carácter de Cristo. Carácter de Dios en Cristo. Uno, para que seamos uno. En la oración sacerdotal. Y esa debería ser la primera oración nuestra. Porque se organizan las cosas ahí. Gratitud por todo. Gracias, porque siempre me oyes. Jesús daba gracias por todo. Pero Jesús también sacaba tiempo para orar, para resolver decisiones trascendentales. ¿Sabían eso? Para no ser tan emocionales, para no reaccionar tan emocionales, para no tomar una decisión que nos cueste trabajo después. Jesús pasó casi toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Pasó casi toda la noche pidiendo seguramente claridad, enseñándonos esas decisiones profundas que van a traer consecuencias sobre nosotros. Debe llevarnos a que nosotros meditemos, que significa analizar. Señor, ayúdame a entender lo que no estoy viendo. Ayúdame. Y en esos espacios uno llega a reconocer, sí, yo fui el que me equivoqué. No quitemos la mirada de nosotros, porque yo me analizo y me doy cuenta que a veces algo me incomoda y estoy tratando, mi corazón me quiere engañar. Recuerden, el corazón es engañoso. No es que esa persona, no es que esa persona, no es que esa persona. No, no es esa persona. Es esta persona. Es esta, yo, soy yo. Es esta persona, soy yo. En esos momentos donde nos encontramos con Dios para esas decisiones en el día a día, porque aquí hemos aprendido muchas cosas. Yo se las agradezco a Dios. La ruina, felicidad, éxitos y fracasos de una persona, los infiernos, tristezas, amarguras, están porque convive con entre 10 y 20 personas en su mente, en el imaginario. Eso es todo el desafío de un ser humano. Y ahí se pierde. Es que lo dejo, es que la dejo, es que me desquito, es que me voy. Analicen el listado, por eso hemos colocado acá que las tengamos en el radar y oremos por ellas. Y yo practico eso. Cuando yo siento que me está entrando ruido por alguien, yo de una vez le digo, no, yo no, ese soy yo, pero necesito la palabra de Dios. Entonces yo empiezo a decir, yo amo a Daniel con todo lo que pienso. Yo amo a Daniel con todo lo que siento. ¿Para qué? Para que mengue la carne y la palabra ingrese. Porque no seamos hipócritas. A todos algo nos incomoda en algún momento. A todos nos molesta algo en algún momento. En nuestra naturaleza carnal. Y es ahí donde debemos colocar la palabra. Amo a Mai con todo lo que pienso. Amo a Mai con todo lo que siento. Pero la carne dice, pero es que te dijo, te hizo, te miró por encima de las gafas, tal cosa. Y el ego ahí. Amo a Mai con todo lo que pienso de él. Y eso es una batalla interior. Y para eso realmente es una de las herramientas más poderosas de esos espacios de oración personal, para esas decisiones trascendentales. Jesús también oraba, como en Getsemaní, por cosas que lo iban a trascender, momentos de angustia, momentos de soledad. Hay momentos donde nos pasa y tenemos que ir a refugiarnos a Él, pero casi siempre es porque somos un poco frágiles, porque el ego nos dice, te están tratando mal, mira, ¿por qué a todos te tratan así? No te respetan, no te tienen en cuenta. Entonces nos sentimos tristes, ¿verdad? Y nos debilitamos y hay angustia en nuestro corazón. Nos sentimos vulnerados, traicionados. Jesús en Getsemaní va y dice, Señor, esto está muy duro. Jesús ora, ayúdame. Al lado está el reflejo de lo que somos nosotros. Los otros estaban durmiendo. Jesús los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús?
pilas. Tienen que sacar estos espacios. Saquen estos espacios para que, ¿qué? Para que la tentación, la prueba, porque la palabra tentación en el original dice es prueba, prueba, la dificultad, el reto y el desafío. Porque tentación tiende a irse como por el lado de lo erótico casi siempre, la tentación, no, es prueba, prueba de dificultad, para cuando llegue la prueba, tengan solvencia. Esos momentos de profundidad interna, donde debemos aprender a encontrar a Dios dentro de nosotros, no por allá en la esquina del universo. Señor, no dejes un espacio en mí donde no estés tú. Así que Jesús oró por esos momentos. Entonces, mire, oró ¿por qué? Lo primero, la oración de Jesús, para que seamos uno. 2, gratitud. 3, claridad en circunstancias que nos van a marcar. 4, en los momentos donde no podemos ya nosotros, necesitamos acudir. Aquí es donde te necesito. Seguramente te ha pasado, Señor, ¿cómo manejo esta situación con mi esposo, con mi esposa, con un hijo a veces cercano? ¿Cómo manejo esto? No tengo las herramientas. Ayúdame aquí, yo no sé cómo le hablo, cómo le digo. Con alguien cercano, con un amigo que pasó algo. ¿Cómo resuelvo esto, Señor? Siento que no puedo hacerlo solo. Dame la claridad, dame la serenidad, dame de ti para poder ver esa situación con el filtro de tus ojos, de tu espíritu, con las gafas de la espiritualidad. Ahí siempre pierde el ego, se lo aseguro. Yo he tenido experiencias muy bonitas donde algo me ha marcado y yo veo que la carne sale y la carne quiere, y después al ratico, cuando baja la adrenalina y la egoadrenalina, entonces viene la reflexión y digo, qué bobada, es mi hermano, es mi hermana, que también lucha conmigo, que también está allá en su vida. Conviene tanto esos momentos de espiritualidad porque es ahí donde podemos darnos cuenta que esa palabra nos desnuda y nos deja expuestos. Digo, sí, debo reconocer que me equivoqué. Tener ese nivel de sensibilidad, de esforzarnos porque nadie tenga una carga. Bueno, como dice Pablo, no debáis nada a nadie en cuanto dependa de ti. Porque desafortunadamente nosotros a veces tenemos teatros mentales de cosas que alguien cree que piensa de mí o dice de mí. Y es más que una fantasía. Esa persona ni siquiera se acuerda de mí. No son más que miedos infundados. Y retomando entonces, Jesús oró por los que estábamos. Y Jesús oró dando gracias por los que iban a creer. No pidió que otros creyeran, dio gracias por los que iban a creer. Dio gracias porque ya Dios lo había escuchado cuando iba a resucitar a Lázaro. Dio gracias cuando repartió el pan. Dio gracias en la última llamada cena, cuando repartió el pan. Y por último, oró por sus enemigos. Oró por sus verdugos. Oró por quienes lo flagelaban y les dijo, perdónalos. Perdónalos porque pintan con los colores que tienen. Perdónalos porque la luz que tienen es con la que alumbran. ¿Notan cómo oró Jesús? Fue tan extraño, pero yo oro de otra manera, que por fulano, que por sutano, que por perencejo, que por... ¿Cómo vamos a orar nosotros? Así que Jesús dijo, empiecen a organizar sus vidas desde adentro y empiezan a organizarse las cosas. Claro, hay momentos de aflicción, alguien nos pide oración. Bueno, podemos orar. Pero la oración, siempre que alguien te pida ayuda y te abra la puerta, tienes la autoridad para decirle, la oración primaria es que haya una apertura al mensaje de Dios. Al mensaje de Dios. Porque si no vamos a tener a la misma humanidad que siguió a los milagros del Cristo. Lo hemos dicho más de una vez. 1 millón de personas tal vez estuvieron con Jesús.
porque iban tras los milagros de Cristo. Pero apenas hubo que definirse, siguieron siendo los mismos. Solo hubo un grupo pequeño quien entendió el mensaje. Y un mensaje donde se da libertad y donde se le dice a las personas lo que es y no lo que quieren escuchar, es un mensaje que es desafiante para muchos. Y no todos están preparados para ese mensaje. Porque lo que las personas quieren escuchar les encanta. Pero, hermanos, como dijo aquel gran hombre de apellido Hus, es mejor herir a alguien con la verdad que matarlo con la mentira. ¿Qué les parece si hoy hacemos un alto? La oración es algo extraordinario. Conversar con alguien es algo maravilloso. Ayer estuvimos con un grupo de amigos conversando y uno conversa. A mí personalmente me ha costado sacar tiempo para mí, les quiero contar. Me cuesta trabajo. Bueno, voy a decir en pasado, me costaba. Ahora he empezado a entender, oye, pero ¿qué es la vida? Si la vida son las personas. ¿Dónde está mi espiritualidad si yo no convivo con las personas? ¿Dónde está mi nivel de Dios si me cuesta trabajo entender a las personas, perdonarlas? ¿Qué tengo de Dios si no soy capaz de ser genuino con las personas? ¿Qué tengo? Es mi reflexión personal. Pues no tienes nada, Gio, eres un hipócrita. ¿No les parece a ustedes que eso fue lo que Cristo dijo? Oye, ¿verdad? Hasta ahora caigo en cuento de esto. El mensaje de Cristo es que nosotros veamos a cada persona como Cristo, como nuestro hermano. Sí, tienes razón. Perdóname, me equivoqué. Bueno, hay una línea, ¿verdad? En la que seguramente hay que tomar algunas distancias o posiciones, si fuera el caso. Pero no que tome las distancias o las posiciones porque algo no me agrada o no comparto con alguien. Simplemente en cosas tan livianas como mis interpretaciones. Porque el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es estar Cristo en nosotros y lo demás se organiza. Lo demás se organiza. ¿Ustedes recuerdan, para concluir el mensaje que estamos teniendo acá? Yo he hablado con José Ignacio y Sonia. Los he visitado. José Ignacio me ha contado su historia. Yo he hablado con Eduardo y con Suelito. Ellos conocen mi historia. Ustedes la conocen porque yo he procurado que ustedes no... Yo no les he contado mis desaciertos, mis fracasos. Aquí saben, me conocen. Yo los conozco a ustedes también. Los conozco en su forma de ser, reaccionar, actuar también. Ustedes también me conocen a mí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que hemos ganado en Dios y que yo lo he visto en ustedes. Yo he visto lo que han ganado ustedes. Porque yo ya les he dicho que yo he ganado mucho. ¿Sí se los he contado? Yo les he dicho, oye, increíble que yo sea capaz de decir, haz un alto, porque tú estás ofendiendo a esa persona. Yo no era capaz de ver eso, hermanos. Ahora lo veo. Y me siento triste, que alguien pueda estar triste, porque yo no fui capaz de manejar en algún momento mi actitud. Me siento triste. Siento pena con Dios y nostalgia por esa persona. Este mensaje es muy poderoso, hermanos, porque nos da paz. Nos da paz. Como dijo Jesús, dijo, ¿por qué no toleran mejor ser defraudados? Hermanos demandándose en los juzgados, decía Pablo, peleándose. A mí me ha costado mucho aprender muchas cosas, hermanos, en la vida. Pero es por nuestras propias creencias y nuestros propios hábitos y actitudes, nuestro corazón. Quiero felicitarles por seguir aquí. Aún si no estuvieran aquí, o los que no han estado aquí, o los que no están acá ahora, que sus vidas hayan sido tocadas
para que por donde vayan. Este es un mensaje de libertad. No necesitaríamos pertenecer a una comunidad o a una organización. No lo necesitaríamos. Por eso, cada día le pregunto a Dios, ¿cuál será la forma más correcta de dirigirnos en esta nueva fase? Porque debemos, pues, como le he venido diciendo, hacer los ajustes para que muchos de los que están acá también puedan compartir esto o muchos lo conozcan. Personas que hoy saben manejar sus emociones en sus casas. Personas que hoy saben manejar el tono de voz, que han aprendido que hemos aprendido a autorregularnos, que nuestra familia nos dice, he visto un cambio en ti, lo he visto. He visto tal cosa. Eso es realmente el Evangelio, hermanos. Es eso. Y me pregunté muchas veces, ¿cómo oraba Jesús realmente? Por eso quise hablar de eso hoy. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús oraba en fe, pero no una fe en el futuro, sino una fe aplicada. Gracias porque siempre me oyes. Gracias por los que van a creer. Gracias. Era la forma de que nosotros debemos aprender a orar. Viendo siempre en proteger a los que estamos. En los que estamos. Y procurar por los que están necesitando este mensaje. Yo quiero decirles, ¿yo por qué les pregunto a ustedes cosas? Quiero que sepan por qué yo se los pregunto. Porque yo quiero saber si realmente lo que estamos haciendo aquí está funcionando. Por eso se los pregunto. No por otra cosa. Es para saber si vamos por la ruta, si está pasando algo en nuestras vidas. No para egos. Necesitamos saber, hermanos, si ustedes, al igual que yo, desde que empezamos a escuchar este mensaje de Generación Cristo, somos otras personas. Ya no volvimos a ser los mismos. Si ustedes pueden dar fe de eso, ese es el Evangelio. Y esa es la forma en que deberíamos evangelizar. Ven, te invito a una iglesia donde oran y te resuelven las cosas. Ese mensaje no es contundente. Ven, te invito a un lugar donde Dios ha hecho grandes cosas en mí, como la mujer samaritana. Vengan y miren a este hombre que me ha dicho todo de mí. Ese es el mensaje que necesitamos. Miren, yo hice, pero no era consciente. Ahora me di cuenta que el reino de los cielos soy yo. Y ahora he aprendido a no querer controlar a todo el mundo, a no ser un general en la casa, a respetar, a manejar mis emociones, a amar, a perdonar, a sanarme, a no buscar culpables siempre. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que eso no es para acá, sino para allá, pero cuando oramos, oramos para acá. Porque ¿quién ora aquí, Señor? Mañana quiero estar allá con los ángeles y los querubines abrazándote. Señor, ayúdame a que la salud de fulano se mejore. Señor, ayúdanos a que los hogares de fulano estén mejor. Señor, ayúdanos a que la economía de todos mejore. Oye, pero estamos como incoherentes. No es que sea malo orar por eso, lo que pasa es que no estamos actuando entonces alineados. Sí se debe orar por eso, pero se debe actuar por eso. Como dijo Martin Luther King en una de sus frases. Dos frases maravillosas que leí y una de ellas la dijo, no, está en Proverbios, dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan poderosa! Yo necesito colocar esto en práctica en mi vida. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y la frase de Martin Luther King dice, para ser un verdadero cristiano, debe estar dispuesto a orar siempre,
a trabajar duro por eso que ora y a sufrir por la injusticia, por la justicia, perdón. Entonces pidámosle al Señor que nosotros podamos aprender, eso podemos, Señor, ayúdame a entender, dice que Jesús abría el entendimiento para que pudiesen comprender. Colocarnos en una actitud de bajar las manos para decir, yo necesito ser enseñado por ti, Jesús. Necesito aprender para poder conducirme de la manera correcta. ¿Qué es lo que realmente es el mejor significado de espiritualidad? Conducirnos. Las empresas lo utilizan, de hecho yo lo utilizo en otros formatos. El líder es aquella persona que sabe conducirse a sí mismo, sabe regularse, un líder soberano. Pero realmente Pablo se lo dijo a Timoteo, es para que tú sepas conducirte en el día a día. Así que oremos, demos gracias a Dios, porque recordamos cómo oró Jesús. Note que yo le estoy contando es cómo oró Jesús. ¿Qué recomendación hice? Que la oración número 1 fuera esa. Lo otro, cada uno de ustedes debe aprender a relacionarse con Dios. Así oró Jesús, de esa manera, como lo acabamos de ver. Su oración principal, ser uno con el Padre. Es decir, que el carácter de Dios esté en nosotros. 2, gratitud, gratitud, gratitud. ¿Cierto? Siempre gratitud llamando las cosas por su nombre. Gracias por los que van a creer. Gracias por tal cosa. Gracias porque me oyes. Gracias. ¿Verdad? Orar por esos momentos cruciales que a veces hasta nos pasan el día cotidiano. ¿A qué me dedico? No siento que me fluyan las cosas en mi negocio, en mi sueldo, en mis ingresos. No siento que me fluye una relación, no fluye. O sea, en esos momentos que necesitamos claridad, para eso debemos orar. Cuando estamos derrumbados, agotados, con miedos, desesperados y angustiados, Señor, hágase tu voluntad. Sabes que yo no puedo. A veces le he dicho eso a Dios. Esto no está, no estoy a la talla de esto. Te necesito aquí, Señor Jesús. Orar porque alguien quizás, empezando por nosotros mismos, nosotros somos la causa de oración para que esa persona nos perdone. Que ahí siempre decimos, voy a orar por los de allá. No, Señor. Quizás alguien está orando porque yo soy esa causa. Señor, ayúdame a amar a Gio porque me ha ofendido. Ayúdame a amar a Gio. O yo decirle, ayúdame a amar a mi tío, a Perencejo, a fulano o a sultano. Que nosotros no seamos la causa. Debería ser algo que se nos pasa. Oye, lo pusiste muy duro. Pero yo creo que nos hace más conscientes. Que no seamos esa causa. Por los que estamos, ánimo, hermanos, ánimo. No desmayen. No tiremos la toalla. Ánimo. No desistamos. No importa que tropecemos. Y demos gracias por esas personas a las que les vamos a hablar de nuestra historia para que lleguen. Demos gracias por esas personas que van a escuchar lo que ha hecho Dios en mi vida. Gracias por esas personas que también van a aprender a encontrar esta paz que yo estoy encontrando. Señor, te damos gracias hoy por tu modelo de oración. Lo recordamos. Tú sacabas tiempo para tu vida personal, tu oración íntima. A veces te amanecías. Dabas gracias por todas las cosas, reconociendo de que no había un Dios lejano, sino un Dios presente y constante, que siempre responde. Porque nos enseñaste a poner tus momentos oscuros y débiles en la presencia de Dios y a confiar en Él. Nos enseñaste que en esos momentos decisivos de la vida, que pueden traer consecuencias, sacaste tiempo para entender cómo hacerlo. Gracias porque nos enseñaste a entender que el propósito es ser uno con Dios, ser uno con Cristo, porque con ese carácter
Es imposible no reflejar el Espíritu de Cristo. Gracias porque nos enseñaste a orar por los que estamos, para que seamos una causa de que sigan adelante, avanzando, que no desmayen y que ojalá nosotros no seamos la causa de que algunos de ellos no lo hagan. Y por los que van a creer. Por los que gracias porque mañana voy a ir a esa reunión y allá voy a ir y voy a dejar que te vean en mis acciones. Gracias porque en ese momento familiar, con mis tíos, primos, hermanos, padres que no conocen esto, a veces es duro, o con esos compañeros, pero yo quiero que ese lenguaje que ellos tienen se encuentren con el lenguaje de Cristo. Tú sabes que yo no soy capaz de ser humilde, soy soberbio, pero ayúdame a morir a eso para que seas tú quien hables y actúes en mí y ellos puedan tener la oportunidad de conocerte. Pero es que es injusto, Gio, porque es que sí, pero no van a tener la oportunidad, no la van a tener. No van a tener la oportunidad si no excedemos las expectativas del sistema tradicional de los derechos, que quedó también repartido con la razón. Te doy gracias por mi vida, Señor. Reconozco que soy un necesitado de ti. Te doy gracias porque me has ido dando la paz que tanto necesitaba. Te doy gracias por mi familia. Señor, gracias por cada familia que está aquí, por cada hermano, por cada amigo, por sus vidas. Sigue ahí con nosotros, acompañándonos como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias porque lo has hecho. Y te damos gracias porque lo vas a seguir haciendo. Y te damos gracias porque nos vas a ir ayudando a ser cada día más como tú. Da a tu pueblo sabiduría e inteligencia para desenvolverse en las diferentes áreas y decisiones que todos debemos tomar. Y permite que nuestra vida sea un reflejo de tu carácter en nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias a Dios.